los martes, además, vamos a tener... para que de verdad haya un programa que tú dices. Pero no Pasa que tiene estos programas hay que ir haciéndolo dinámico y adaptándolo a cada momento, porque cuando estos programas se inician, pues igual tienen mucho tirón y después según pasa el tiempo hay que también ir adaptándolo a las cosas. Intenta poner el aire acondicionado cuando podáis, que está la consejera con calor. Esta tarde, durante la sesión de control del Pleno del Congreso, se ha mantenido un tenso debate con motivo de la gestión de la crisis del ébola en España. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, aseguraba que pedirá una y mil veces que Rajoy comparezca en el Congreso por el contagio de Teresa Romero. Y la ministra de Sanidad, Ana Mató, ha reconocido que hay que mejorar y cambiar algunas cosas y ha sentenciado que nunca utilizaría un tema tan delicado como el ébola de forma miserable como ustedes están haciendo. Así de taxativa ha sido. Y mientras tanto, la noticia real, la que de verdad nos importa a todos, era que la auxiliar de enfermería contagiada de ébola, Teresa Romero, ha podido hablar con su marido por primera vez desde el pasado miércoles, que toma ya líquido y que se mantiene estable dentro de la gravedad. Saludos y muy buenas noches. Apenas pasan unos minutos de las 10 de la noche de este miércoles 15 de octubre y si el mejor antídoto contra el miedo es el conocimiento, hablarle claro a la gente, ese es el propósito que tenemos marcado hoy aquí desde La Lupa. Para ello, le tenemos que agradecer a la máxima responsable sanitaria de Andalucía que haya aceptado estar aquí en directo con nosotros y con todos ustedes.
Antes que nada les quiero presentar cuál es el perfil de esta persona que sin duda nos va a esclarecer la situación de la crisis del ébola en España y cómo nos puede afectar en Andalucía. Mujer, malagueña, 60 años, licenciada en Psicología y diplomada en Trabajo Social y Gerontología. María José Sánchez Rubio hoy es una de las mujeres del nuevo PSOE del gobierno andaluz. Ella tomaba el relevo a Susana Díaz en 2013, un 10 de septiembre del año pasado, convirtiéndose en la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. También ha sido delegada de Asuntos Sociales en Granada, también concejala del Ayuntamiento de la ciudad de La Alhambra y parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Asegura que mantiene un fuerte compromiso por los servicios sociales y por el servicio público de salud en Andalucía, pero la realidad de la asistencia sanitaria andaluza se ve afectada por grandes recortes presupuestarios desde 2008, aunque también por grandes avances como la teleasistencia en numerosos centros de salud. Esta noche María José Sánchez Rubio contesta a todo esto y a mucho más en La Lupa. Muy buenas noches, consejera. Buenas noches. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí en directo, que ya sé que son horas casi introspectivas para mujeres y profesionales que se levantan tan pronto. Esta mañana, a las 7 de la mañana, ya la habíamos visto que tenía un Twitter alegrándose de esa mejoría que parecía que estaba presentando Teresa Romero. ¿Corren buenos tiempos para ser política? No estar metida en la política, sino ser política como usted se define en su propio Twitter, ¿no? Cuando dice, en el Twitter, si entran dentro del Twitter de la consejera, dice política socialista comprometido con las políticas sociales desde septiembre del 2013, consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Pero en la trayectoria que usted tiene, ¿se considera un ser político? Bueno, yo considero la política como un servicio público, así es como la concibo y es lo que he intentado hacer durante el tiempo que he estado en el ejercicio de responsabilidades políticas. Yo trabajo desde los 17 años y por lo tanto llevo mucho tiempo en la briega y en las responsabilidades personales desde el punto de vista laboral, independiente después de lo que ha sido mi ejercicio no solamente profesional sino político, y siempre he entendido que la política permitía ayudar a transformar la sociedad y a mejorarla, y eso es algo que para mí es digno, es la política con mayúsculas, y es la que yo he intentado hacer y la que intentan hacer cada día muchas personas que se dedican a la política. Lo que pasa es que no corren buenos tiempos, porque pues ha habido situaciones que han puesto encima de la mesa abusos en el ámbito del ejercicio de la política por algunas personas. Pero no hay que confundir eso con la mayoría de las personas que trabajan cada día, como otros trabajan en los medios de comunicación, otras personas, y otras trabajan en otros ámbitos de responsabilidades profesionales. Es decir, que yo creo que la política puede dignificar cuando se hace como se tiene que hacer, como servicio público. ¿Le han ofrecido alguna vez a usted, consejera, las tarjetas opacas que le tiene a todo el mundo ahora mismo en vilo? Ni opacas ni de ningún tipo. Yo las únicas tarjetas que tengo son las que tenemos todos, las que tenemos de nuestros bancos correspondientes. Las que nos van cobrando comisiones si te quedas en negativo y esas cosas. Efectivamente, las normales, las tarjetas de crédito y de débito normales, pero no, ni me la han ofrecido ni la he tenido nunca. Es decir, que yo he tenido conocimiento de que esto pasaba, como imagino que como usted, últimamente con los medios de comunicación, cuando han salido a la luz, ¿no? Consejera, abríamos con las declaraciones y con las imágenes de Ana Mato por ser la máxima actualidad y porque al final en las redes sociales, y yo sé que usted es muy activa en ellas también, la sensación que nos queda a todos nosotros es: los políticos no se dan cuenta que no se puede estar jugando con un tema tan importante como es la salud pública, también en temas partidistas. Yo no sé qué es lo que estaban pensando ellos que queríamos escuchar nosotros, y cuando digo nosotros digo la ciudadanía, pero desde luego no queríamos escuchar al líder del PSOE echándole en cara algo al líder del PP, sino que nos dieran soluciones, que nos explicaran realmente qué es lo que yo le quiero preguntar a usted. En Andalucía ¿ha habido alguna vez un caso de ébola? ¿Tenemos los protocolos adecuados? ¿Está la formación necesaria? Eso es lo que me interesa. Sí, bueno, vamos a ver. En primer lugar, al respecto de la primera parte de su pregunta, la situación de contagio se conoció el lunes de esta semana que ha empezado. El 6 de octubre. El 6 de octubre. En aquel momento
tanto desde el Gobierno de Andalucía y también el líder del PSOE a nivel nacional, lo primero que hicimos fue ponernos al lado del Gobierno, de manera responsable, y se dijo explícitamente: en estos momentos ya será el momento de pedir responsabilidades, ahora vamos a estar al lado del Gobierno. Pero hay que entender que cuando uno está en la oposición tiene que hacer el control al Gobierno, y es la tarea que hoy ha ejercido Pedro Sánchez y otros diputados y diputadas en el Congreso de los Diputados. Cierto es que al final la gente quiere saber, pero yo creo que aquí ha habido un problema gravísimo, y es cómo se ha administrado esta situación. Es decir, si desde el día que ocurrió rápidamente se hubiera dado información y se hubiera dicho: ha habido un fallo, no sabemos dónde está, pero ha habido un fallo, vamos a investigar y una vez que lo investiguemos vamos a resolverlo, eso hubiera dado tranquilidad a la ciudadanía. Pero se empezó a responsabilizar a la persona contagiada y toda una administración de la información rara. Una torpeza del consejero, eso ¿verdad? ha sido una torpeza del consejero, y también ha habido una torpeza por parte del Gobierno de no ponerse a liderar este tema, no ponerse a liderar. Hoy hemos sabido... Se suponía que tenía que ser la ministra, claro, la que tenía que liderar. Hoy hemos sabido que ante dos contagios de ébola en los Estados Unidos, se ha creado un gabinete de crisis presidido por el presidente Obama, que se ha puesto a la cabeza. Pero desde el minuto uno. Desde el minuto uno. No solo se ha puesto a la cabeza, sino que además ha dicho: ha habido un error, estamos ya investigando. Inmediatamente han convertido a la persona contagiada casi en una heroína. Y aquí la hemos convertido en una víctima. Entonces, que es una cosa terrible. Entonces, yo sí quiero decir al respecto del ébola que en estos momentos, en primer lugar, en Andalucía no ha habido ningún caso. No hay ningún caso. Y por lo tanto, aquí no ha ocurrido, ocurrió en Madrid, que ha sido pues una situación desgraciada. Nosotros, no obstante, sí teníamos los protocolos que el Ministerio, en el Consejo Interterritorial de Salud, a raíz de que ocurrió el tema del ébola, desde el mes de agosto se empezó a remitir a las distintas comunidades autónomas. Nosotros teníamos el protocolo y estábamos formando a los profesionales, pero finalmente, ante la situación que ha ocurrido en Madrid, lo que hemos hecho es revisar, incluso antes del Consejo Interterritorial de Salud, que fue la semana pasada, revisar el protocolo, revisar la formación y reforzarla, porque finalmente nos dimos cuenta que al final la formación es imprescindible para que los profesionales no se arriesguen, y por lo tanto hay que hacerla con mayor profundidad. También hemos cambiado el circuito de atención en Andalucía. Teníamos 8 centros de referencia, uno en cada provincia, que los vamos a mantener, pero hemos hecho uno de referencia a nivel andaluz, en el Virgen del Rocío. Yo creo que eso permite tener distintos grados de formación, como es lógico, a los profesionales. En el caso de que haya un contagio... Claro, los profesionales que van a estar en contacto con la persona van a tener redoblar su formación. Ya lo están haciendo. Yo esta mañana he visitado las instalaciones de esta unidad de referencia para atender a los posibles casos de contagio de ébola, y he visto cómo se estaban formando a los profesionales. Va a ser muy intensa y va a ser diaria, una formación que cada día va a repetir en la práctica la mecánica de ponerse y quitarse los trajes, toda esa situación que parece ser que ha sido uno de los elementos que ha podido ser la causa del posible contagio, aunque todavía la investigación, como ha dicho la ministra, no se ha terminado aún. Vamos a ir hasta, consejera, hasta el Virgen del Rocío, que será ese centro de referencia, porque allí nos ha atendido el doctor Rodríguez Baño, y precisamente hablaba de ese fallo técnico. En cualquier caso, a mí me gustaría señalar que cuando un profesional sanitario comete un error, tenemos que valorar dónde está el problema. Y el problema probablemente es algo más profundo. Tenemos que ver en qué condiciones estamos, qué sistemas de seguridad tenemos, cómo deformados estamos, y esto hay que mirarlo en su globalidad, no simplemente que un profesional haya podido cometer un error. Los errores son humanos y los humanos los cometemos. Lo que tenemos que poner alrededor son todos los sistemas para que esto no ocurra. En ese sentido, consejera, desde luego habla con una lucidez que era lo que necesitábamos, y podemos afirmar que en Andalucía no hemos tenido ningún caso, porque ha habido rumores, que si en el Virgen Macarena, que si... No ha habido. No ha habido ningún caso, ni bajo ningún concepto se ha
activó el protocolo se activó en Málaga y hubo una persona que estuvo aislada, que se le hicieron los análisis correspondientes, que se remitieron a los laboratorios especializados en esta materia. Finalmente dio negativo. Malaria, ¿no? Y paludismo fue lo que estaban dando. Sí, porque bueno, pues se prestaba a confusión, pero finalmente no ocurrió y por lo tanto aquí no lo hemos tenido, no ha habido ningún caso que se haya producido en Andalucía. El hecho de que bueno, pues España salió a la palestra de todo el mundo porque era la primera parte del mundo fuera de África en la que había un contagio de ébola. Cuando tenemos constancia de que en Estados Unidos también ha habido ese fallo, parece que supuso, aunque suene mal decirlo así, no sea políticamente correcto, casi un alivio de decir no hemos sido tan torpes, pero a la vez también hubo más miedo, porque decía, ¿realmente estamos preparados para abordar este tema? ¿Usted cómo lo ha vivido? Porque además ya hay 2 casos en Estados Unidos, acaba de fallecer otra persona también en Alemania. ¿Se está sobredimensionando realmente la situación? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar hay que decir que los indicadores nos dicen desde el punto de vista científico que nuestro país no es un lugar específicamente de riesgo en estos momentos. Puede ocurrir, como ha ocurrido, que trasladando a una persona finalmente se produzca un contagio. O puede venir alguien de la zona donde están ocurriendo los focos de contagio en este momento y puede venir y volver a saltar todas las alarmas. Lo que sí es cierto es que nosotros hemos vivido esta situación durante estos días, los días desde que se produce el contagio, de 2 formas diferentes. Yo he apreciado que no había una alarma sanitaria, que la alarma sanitaria que había tenía que ver con la alarma profesional y social que se había suscitado. ¿Por qué? Porque se había administrado muy mal la información, porque no se había dado en tiempo real. Eso en situaciones de crisis, en materia de salud pública, es vital, vital, la información es vital. El rigor en la información es vital para la tranquilidad de la ciudadanía. Y sobre todo porque al final, si tú no reconoces que ha podido haber un fallo, que es lo que pasó y todavía hoy sigue sin decirse claramente que ha habido un fallo, no en el protocolo, sino en cómo se aplica el protocolo, en el seguimiento del protocolo. No se sabe, se está investigando. Pero lo primero es decirle a la gente, puede que haya habido un fallo, posiblemente haya fallado algo. Pero han fallado muchas cosas. No, pero es que es muy claro, pero es que se fuera a la peluquería, pero es que no es muy vamos a ver, es muy importante que la gente entienda, en primer lugar, que el responsable de administrar esta situación, en este caso el Ministerio como coordinador y la Comunidad de Madrid, reconoce que tienen un fallo y que inmediatamente buscan cuál es el problema y ponen las medidas para que no vuelva a ocurrir. Eso es lo importante. Por eso se ha creado una alarma entre los profesionales, que se ha traducido finalmente en una alarma social, pero no correspondía a la alarma sanitaria que se tenía que ocurrir porque es una persona que está contagiada y que ahora mismo está en una situación de aislamiento y de tratamiento. Poner un ejemplo claro. En Cataluña han muerto 10 personas, han fallecido 10 personas por un contagio, un problema que ha habido de legionela. El último fue hace unos días, 10 personas. Y casi no nos hemos enterado de ello. Ha habido esa alarma social. Pero el problema no solamente lo tendremos en los medios de comunicación. Yo no hablo de los medios de comunicación, no. Yo cuando hablo de la información, hablo de la información del gobierno, que tiene que salir de la institución competente, porque esa información rigurosa y cierta es, por un lado, la información política y por otro, la información profesional y científica. Porque un científico dando información da a la ciudadanía mucha tranquilidad. Consejera, por dar tranquilidad, en el Confidencial hoy también se había publicado que la operación de Estados Unidos de lucha contra el ébola iba a necesitar la colaboración indirecta de España con sus bases militares de Sevilla y Cádiz, y eso otra vez nos podría tener en el punto de mira de la posibilidad de contagio, ya que iba a haber personas que iban a estar en la zona directamente afectada. ¿Cómo lo planteamos? ¿Estamos preparados? ¿Podemos decir que sí o que no?
Bueno, a lo largo del día de hoy ha habido distintas manifestaciones al respecto. Yo quiero recordar que la presidenta ha comentado que, desde luego, nuestro país va a estar, como es lógico, nuestra comunidad autónoma va a estar colaboradora en todo lo que sea necesario, siempre y cuando se nos informe adecuadamente, no nos tengamos que enterar por los medios de comunicación y, por supuesto, con todas las garantías, como es lógico, y más en un tema de salud pública. Eso es lo importante. También parece que ha habido una explicación por parte de la delegación del Gobierno de España, y yo finalmente lo que creo es que esto, antes de nada, lo primero, que nos informe, que la comunidad lo sepa, que tengamos una información correcta y adecuada, porque estamos hablando de temas delicados, y por lo demás nosotros colaboradores. Militares de Sevilla y de Cádiz, nosotros, ¿qué ganamos con esto? Bueno, prestigio social solidario. No, bueno, aquí no es un problema de que se gana o no, sencillamente nosotros formamos parte a nivel internacional, tanto nuestro país como nuestra comunidad. Usted se ríe, pero en la calle es lo que la gente se pregunta. Dice, bueno, ¿y por qué tiene que ser Sevilla y Cádiz nuestras bases militares? Al final ellos lo que parece que los Estados Unidos han pedido esa posible colaboración. El Gobierno de España lo estará analizando y con seguridad pues tendrá que contar con la comunidad autónoma. Desde luego la comunidad autónoma tiene que estar informada. Consejera, son las 10:22, se nos va el tiempo volando. Me gustaría hablarle de muchísimos temas que son de nuestro interés. Igualdad, violencia de género. ¿Puede existir salud sin igualdad? Bueno, yo creo que la igualdad es un concepto que atraviesa todas las políticas, no solamente las políticas de esta consejería, sino todas las políticas. La igualdad entre las mujeres y entre los hombres, y también, como es lógico, la igualdad de oportunidades. Yo creo que eso es fundamental. La igualdad entre las mujeres y hombres, el Gobierno de Andalucía le da una relevancia máxima, y por eso nosotros queremos que incida en el ámbito de todas las políticas. Por eso nuestros presupuestos tienen un impacto de género, que son la primera comunidad autónoma que en su momento así lo hizo y que lo viene haciendo, porque todavía tenemos muchos elementos de discriminación hacia las mujeres. Vamos a dar algunos datos. 42 mujeres víctimas de violencia de género en España, lo que llevamos de año, 10 en Andalucía. El total de mujeres asesinadas en el 2013 fueron 54, y sin embargo, por una mujer que está en riesgo, estamos teniendo todos los debates habidos y por haber durante 15 días. Se lo digo como profesional, como madre, como abuela, como persona sensible, reconocida además con empatía con estos asuntos. ¿Qué estamos haciendo tan mal? ¿Para qué? Les voy a poner unas declaraciones tomadas de una persona en la calle, que dice algo así como que si sabes que se le pasa, aguántale un poquito, que de alguna manera todavía en la calle se sigue planteando pues que pues que la violencia de género es también culpa de las mujeres, que últimamente estamos como muy subiditas. Vamos a intentar recuperar esa declaración de la calle, por favor. Tratar de hacer todo lo contrario de lo que se está haciendo. Denuncia, no te dejes ya, denuncia, tal, no sé cuánto, no. Sino, ya sabes cómo es, aguántalo un poquito, siempre dentro de un orden, no se trata de una sumisión, pero sabes que se le pasa enseguida, no le contradiga en este momento, que tiene un pronto muy malo, tal. En fin, algo así. No se puede estar machacando continuamente, no te dejes ya, te miro mal, denúnciale, no sé cuánto. No, ese no es el camino, no lo pruebe, que no da resultado. Hay que tratar un poquito de suavizar y buscar una solución intermedia, que no sea todo blanco ni negro, existe el gris. A lo mejor resulta que no da resultado y es peor, pero yo lo intentaría por ese camino. No se puede estar 24 horas machacando. Bueno, pues esta es la declaración de un hombre pues, de una edad avanzada, pero sin embargo la última agresión de género fue ayer con un chaval de 17 años. ¿Qué estamos haciendo tan mal, consejera? Bueno, yo creo hay varias cosas. Yo creo que el tema se ha avanzado mucho y en positivo. Y voy a decir por qué. Porque hasta hace nada esto ni siquiera salía. Eran crímenes pasionales. Yo recuerdo al periódico, usted ya ha dicho mi edad, había un periódico que cuando yo era jovencita que se llamaba El Caso, donde aparecían pues todo este tipo de
de suceso. Y había no sé cuántos crímenes pasionales. A esto se le llamaba crimen pasional. Y bueno, recordarán ustedes Miguel Lorente, que escribió un libro que se llamaba Mi marido me pega lo normal. Cuando le preguntaba a algunas personas en su tarea de médico forense, venían, las tenía que ver y le decía a usted, pero su marido le pega, y decía, mi marido me pega lo normal. Eso ya ha cambiado muchísimo, afortunadamente, ya las personas empiezan ya a darle un valor absolutamente negativo a estas situaciones, y eso es importante, pero sí que hay muchísimo que hacer, fundamentalmente en materia educativa. Hay que educar en igualdad, porque al final lo que hay detrás de la violencia de género es un sentido de la propiedad sobre la mujer. ¿Y eso se cura con educación, es mía, consejera? O es mía o de nadie. ¿O son patrones que se ven en casa? Eso es que le estamos dejando mucho a la escuela. No, es que la educación no en el sentido solamente del ámbito de lo que se aprenda en el ámbito escolar. Hablamos de la educación que se recibe en la casa, de los patrones. Indirectamente, claro. Totalmente, es decir, finalmente lo que dice este señor es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque esos patrones de sumisión, de alguna forma, son patrones que se aprenden también por los hijos y por las hijas, y al final eso se convierte como normal. Ahora mismo hay un tema gravísimo que está ocurriendo que tiene que ver con la violencia de género en el uso de las redes y en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. De amigo de Facebook, porque no solo eso, porque está a estas horas en el WhatsApp. En el WhatsApp. Actívate el localizador para que sepas dónde estás en cada momento, el control sobre qué te pones, si te cortas el pelo, el largo de tu falda, es decir, todo eso son indicios de un sentido de la propiedad sobre la mujer que en un momento determinado puede terminar siendo un acto de violencia física que acabe con la vida de una mujer. Yo creo que eso hay que cortarlo de raíz y la mujer tiene que decir no. Y cuando la mujer... Eso está casi que está metido por las venas. Pero el punto ese de tienes celos porque te ama. Mire usted, que no nos están enseñando a amar con la palma abierta de la mano. Tenemos un programa que hemos puesto relativamente hace poco, unos días, y ya estamos empezando ahora a desarrollarlo, que he visto las imágenes ahí de un acto en el Instituto Andaluz de la Mujer, que se llama Sí es amor. El año pasado hicimos uno que se llamaba No es amor, Sí es amor, para que se empiece a distinguir lo que es amor de lo que es otra cosa diferente, ¿no? Perfecto. Consejera, tengo tantos temas que no sé por dónde voy a empezar, pero presupuesto de salud. Hay un recorte en este 2015 de 1.070 millones de euros. Usted aseguraba este lunes en una nota de prensa que priorizarán los presupuestos para sanidad y servicios sociales. Nos lo tenemos de verdad que creer, ¿verdad? Que no va a haber más recortes, que las urgencias no van a estar como están, que no va a haber dos tipos de personas, las que tienen la sanidad pública y la privada. Bueno, yo lo que creo es que en primer lugar tenemos una magnífica sanidad pública, independiente de que haya cosas que tengamos que mejorar. Un punto de mejora son las urgencias, otros son las listas de espera, pero tenemos una magnífica sanidad pública. Tanto es así que el grado de satisfacción de la gente es elevado y de hecho si usted pregunta a la gente te dice, yo si estoy mala de verdad me voy a la pública. Eso se dice de verdad, pero en la calle pero también, eso se dice, consejera, que hay que mejorar. Hemos sacado nuestros micrófonos a la calle y esto es lo que nos dice. Que hay que mejorar cosas, claro. Baño de realidad de la calle, vamos a escucharla, a ver. De eliminar un poquito las listas de espera y todas estas cosas, porque claro, digo que funciona bien, pero a nivel ya de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, los ambulatorios son terribles, los ambulatorios, las esperas son enormes, de grandes. Estuve hace 3 meses en la sala de espera de Virgen de Rocío y por un dolor en el hombro y como eso va como por preferencia, a ver quién tiene más la gravedad del asunto, entra antes, pues me hicieron esperar muchísimo tiempo y las 3 salas de espera que tenían estaban repletas y iba muy lento. Eso es una realidad, consejera. Sí, es una realidad. Si por vas eso, con le comentaba, un enfermo que no se está muriendo, te puedes llevar 4 horas perfectamente. Por eso le comentaba que estamos estableciendo esos puntos que sabemos que la gente además se queja con razón y que estamos intentando mejorarlo, pero independiente de eso y con
para retomar la pregunta que me hacía y no... Los presupuestos de la Junta de Andalucía este año, que va a ser un año también muy complicado, porque finalmente hay un recorte de los presupuestos generales del Estado para Andalucía en general, y por lo tanto se va a notar como es lógico, y el esfuerzo lo va a hacer la redistribución que tenemos que hacer de los créditos entre las distintas consejerías. Finalmente se va a priorizar todo lo que tiene que ver con la salud, con la educación y con la atención a las personas en situación de dependencia, con los servicios sociales, que son los elementos pues, que son prioritarios de este Gobierno de Andalucía, junto con la creación de empleo. En el ámbito local, consejera, el abandono del hospital militar ha dado también mucho que hablar durante pues esta semana. ¿Qué está ocurriendo con eso? Y me gustaría lanzarle también la pregunta de ¿se puede llegar de verdad a un acuerdo entre la salud concertada de alguna manera, la pública, y que eso no vaya en detrimento del usuario? Bueno, vamos a ver, hay varias cosas. Nosotros tenemos en Andalucía un 96% de nuestra sanidad es pública. Es decir, que nosotros tenemos un 96% de sanidad pública y después tenemos una parte de conciertos que es el resto, pero la mayoría de la sanidad es pública. Nosotros tenemos 47 hospitales de gestión pública, totalmente pública, y 1.500 centros de atención primaria totalmente públicos. Entonces, esa es la realidad. Por otra parte, al respecto de la infraestructura, nosotros hemos dicho, y lo vuelvo a repetir hoy aquí, que nuestra prioridad, nuestra absoluta prioridad es atender a las personas en la asistencia sanitaria que tenemos que darle cada día. Y por lo tanto, abrir nuestros hospitales y nuestros centros de atención primaria y atender a los andaluces y a las andaluzas. Eso supone que no hemos cerrado ni un solo centro, ni hemos privatizado ni un solo centro. Los mantenemos todos. ¿Y qué pasa con las infraestructuras? Y me estoy refiriendo al hospital militar. Pues son infraestructuras que se iniciaron una serie de obras que al llegar la crisis no se ha abandonado el objetivo de terminarlas, pero ahora no se pueden abordar. Y eso lo entiende la gente, porque cuando tú tienes una necesidad de ser atendido en un hospital en Sevilla, tienes tus hospitales para atenderte. Y cuando tienes necesidad de ir a un centro de salud, tienes tu centro de salud. ¿Un nuevo hospital? Pues cuando lo podamos terminar. Pero en estos momentos la prioridad fundamental es aquellas infraestructuras donde no hay alternativa y están muy avanzadas en su ejecución, terminarlas. Y después ir de manera paulatina incorporando nuevas. ¿Significa que ya hemos descartado totalmente el hospital militar? No, pero que en este momento no lo vamos a poder hacer, sí, no lo podemos hacer en este momento. Y con honestidad lo tenemos que decir, porque y me gusta que sea honesta no sería, para que no sigamos llenando líneas. Sí. Consejera, el alcalde de la ciudad, Zoido, decía hace escasamente, pues el 4 de septiembre, que el equipo de gobierno garantizaba la prestación de ayuda a domicilio pese a los reiterados incumplimientos de la Junta de Andalucía, que paga tarde y mal. ¿Qué le decimos al señor Zoido? Bueno, nosotros le decimos al señor Zoido que el tema de la ayuda a domicilio, como él sabe y como yo le comento hoy aquí a los telespectadores, es un tema que se hace de manera compartida con las corporaciones locales, con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, ¿vale?, y con las diputaciones provinciales. Decir que nuestra comunidad autónoma es la comunidad autónoma que más prestaciones tiene de dependencia. Tenemos un 22% de toda la atención que se presta a la dependencia en este país. 1.115 millones de euros para atender a la dependencia. Sin embargo, consejera, que tardes casi 2 años para recibirlo, aunque sea con carácter retroactivo, es complicado, ¿no? Respecto al ayuntamiento, por terminar lo que me ha preguntado, nosotros llevamos, con los pagos de la dependencia, llevamos algún retraso al respecto de las corporaciones locales. Sí que es verdad que últimamente llegamos a un acuerdo con todas las entidades sociales y les hicimos un abono importante de unos retrasos que teníamos con ellos,
por importe de 55 millones de euros hace aproximadamente unos 15 o 20 días. Y nos hemos comprometido a tener un calendario de pago. Pero, ¿en qué condiciones estamos trabajando? Pues que el 72% de la ley lo financiamos nosotros, desde la Junta de Andalucía, cuando solo tendríamos que financiar el 50%. El Estado, que tendría que pagar el 50%, paga solo el 28%. En estas condiciones se resiente el sistema, no le quepa a usted la menor duda, se resiente. Por otra parte, debo decirle que la ley se paralizó por el Gobierno de España en el 2012 para los dependientes moderados. Y eso está ahí todavía, porque se iba a actualizar al inicio del 2015 y se ha vuelto a retrasar. Entonces es una situación muy complicada, muy complicada, muy complicada, porque pero cada que vez sí somos vamos más las mujeres que están en esa generación sándwich, con niños pequeños que tienes Sí, que sí, sí. atender, con mayores que tienes que atender y con sueldos cada vez más pequeños, como para poder No, que decir, pasa finalmente- mete una persona que lo que hace abandona el mercado laboral o que al final, bueno, y ha habido una cosa gravísima que se hizo también en el 2012, cuando llegó al gobierno el Partido Popular, que una fue paralizar la ley para los moderados y otra importantísima, se hicieron más, pero otra gravísima fue quitar la afiliación a la seguridad social de las personas cuidadoras, fundamentalmente mujeres, 150 y tantas mil en España, 50.000 en Andalucía, que se quedaron sin seguridad social. Es decir, aquí el propio Rajoy, Cuando hablamos de políticas de igualdad, el propio Rajoy dijo en el Congreso que era muy difícil mantener la ley. Pues si es muy difícil mantener la ley, sobre todo con tarjetas opacas, claro, mucho más no, complicado. lo que yo creo que es importante es que se llegue a un acuerdo, se estudie exactamente cuál es la situación en estos momentos de Y la se ley de la dependencia dote. a nivel nacional y se vea la posibilidad de su sostenibilidad por dónde se financia la ley. Esta es una de las leyes, la ley de dependencia es una de las leyes más queridas por los españoles y por las españolas, y digo todo el mundo. Cuando se hizo la ley, que yo fui ponente de esta ley en el Congreso de los Diputados, cuando en el 2006, se aprobó a final de 2006, se empezó a aplicar en el 2007, cuando esta ley se aprobó, la gente estaba dispuesta, y lo dijo, a que le cobraran más impuestos con tal de mantenerla. Porque Todos tenemos padres o hijos que tienen todos sabemos que problemas. esto en cualquier momento Nos va puede a tocar. ocurrir. No, nos toca. Y sobre todo, ¿sabe usted a quién nos toca? A las mujeres. Siempre que A somos las mujeres. las cuidadoras Las natas. mujeres pasamos de cuidar a hijos a cuidar a padres, pero además sin Y como te descuides por el camino, cuidas a los maridos también. Consejera, son las 11 menos 20 de la noche. Tengo a dos personas que están locos por entrar aquí con usted. Uno de ellos es Iñaki Alonso, nuestro experto en salud del Correo de Andalucía, y Chantal de la Cruz, que además está tomando buena nota de lo que está aconteciendo en las redes sociales. Mientras que ellos se incorporan, y ahí sí le pediría, porque nos quedarían unos 10 minutos de programa, que tenga usted agilidad a la hora de su respuesta, les diría que la consejera hoy ha estado por partida doble en nuestra casa, en el Correo de Andalucía, porque esta tarde inauguraba el encuentro de I+D+I en el sector sanitario, organizado por el Correo de Andalucía y celebrado en el Cortijo de la Gota de Leche. Hablaba usted, consejera, de que en Andalucía se ha logrado 529 patentes de investigación biosanitaria en los últimos 8 años. De esto no se habla mucho, se conoce, los medios de comunicación no están por la labor. Nos tenemos que sentir orgullosos después de flagelarnos un poco, de que las cosas no van todo lo bien. ¿Nos debemos sentir orgullosos de eso? Bueno, yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de ambas cosas, del sistema que tenemos de salud pública, independiente de las mejoras que tengamos que hacer, porque finalmente en Andalucía es universal cuando ya en el 2012 también dejó de ser universal en este país, ya es universal, y nos tenemos que sentir muy orgullosos de la investigación. Finalmente la investigación es el elemento fundamental para cambiar y para enfocar el futuro. Sin investigación no hay futuro, así que es muy importante la investigación. La investigación biomédica, que en Andalucía se hace ya no solamente en los centros de investigación, sino también en el ámbito de nuestros propios centros sanitarios, y eso es fundamental. Se ha incorporado a la mesa, como le estábamos anunciando, nuestro compañero Iñaki Alonso. Muy buenas noches, Iñaki. ¿Qué tal, Iñaki? Y Chantal de la Cruz. Buenas noches, Chantal. Muy buenas noches, ¿qué Bueno, tal? ¿qué tal? Ya Ya que hemos estado hablando del encuentro I+D+I que ha estado moderando Iñaki Alonso del sector sanitario, ¿qué conclusiones podríamos sacar de ese encuentro que ha transcurrido durante más de 4 horas aquí en la Gota de Leche?
Pues podríamos concluir ahí dos conclusiones. Una que de esa sanidad de supervivencia que se está hablando en muchas comunidades autónomas, pues sí que hay brotes verdes a base de la materia gris y de los profesionales sanitarios que han aparecido. Hemos tenido la oportunidad, no voy a citarlo a todos, pido disculpas de antemano, pero hemos tenido a Tomás Gómez Cía, que es conocido por el famoso trasplante de cara que de hace unos años. Hemos tenido a los gerentes de los hospitales y se ha visto que más allá de esos problemas de la crisis, de esos problemas que hay en los hospitales, que los hay, y todo el debate que hay, que los sindicatos lo critican y demás, hay otra parte que es la innovación e investigación que no se ha dejado de lado. Yo de hecho he tenido una pregunta a la consejera sobre cómo ha lidiado estos años, estos tiempos de crisis para que siga habiendo, por ejemplo, 11 millones para investigación de Cabimer, por ejemplo. Bueno, también haciendo un esfuerzo y optando, es decir, priorizando. Priorizar investigación es fundamental para mejorar la salud de la gente, y eso es muy importante que se lo transmitamos a la ciudadanía, porque siempre se ha visto la investigación al margen de la vida de las personas. Por eso cuando tú me preguntabas antes el por qué esto se veía ajeno, por qué no se conocía, porque las personas no ven cómo eso puede incidir en sus vidas. Cuando las personas ven cómo incide en sus vidas, cómo es posible que una investigación te permita curar una enfermedad, y se le ha publicado en El País y tuiteaba usted el te tema permita prevenir que un hijo tuyo en el futuro tenga una enfermedad hereditaria, congénita, es decir, todo eso es tan importante que al final, si tú lo comunicas, la gente entiende. Y por eso, ¿cómo se ha podido hacer? Pues priorizando. Y también con un gran compromiso de los profesionales de la salud pública, que sin los profesionales y las profesionales de la salud pública, nuestro sistema en Andalucía, tanto la investigación como en el resto del sistema, sería imposible en estos momentos poderlo sostener, ¿no? Chantal de la Cruz, ¿alguna batería de preguntas para la consejera que ella se compromete a responderla con titulares? Eso me encanta sobre todo porque eso, a ver si me esfuerzo. Venga, lo vamos a intentar. Tenemos varias. Por ejemplo, podemos comenzar con la de María José del Valle, que nos preguntaba directamente en materia de ébola, ¿no? ¿Se está organizando la infraestructura necesaria para dar formación al personal sanitario en materia de ébola? Sí, ahora mismo estamos empezando, ya estábamos formando, pero estamos reformando ahora mismo la formación precisamente para intensificarla. Lo estamos preparando, ya se está haciendo de manera muy intensa en el centro de referencia, en el Virgen del Rocío, y se está empezando a trabajar en el resto de la comunidad autónoma. Lo vamos a hacer también, como es lógico, intensamente con los profesionales de emergencia sanitaria, con el 061, fundamentalmente porque son, tanto junto con el centro de referencia, van a ser los profesionales que necesariamente tengan que estar más intensamente con las personas. De hecho, hoy en las jornadas que ha inaugurado la consejera, ha comentado un detalle sobre el ébola que todavía no lo hemos abordado, que se ha estado mirando mucho, se ha estado dando mucho la espalda a aquel brote de hace tantos años. Lo llegó a citar en la inauguración. Sí, bueno, es que se da la espalda a África. Se habla del ébola cuando nos afecta a nosotros, pero en el año 76 fue el primer brote de ébola. El ébola es un afluente del río Congo. Finalmente hemos situado el río Congo por el ébola, por el virus. Y yo creo que es importante, si en aquel momento aquellas 400 personas que murieron no hubieran muerto en África, sino en un país de los llamados desarrollados, hoy tendríamos la vacuna. Entonces, eso es muy duro. Es muy duro, porque el valor de la vida de las personas parece que es diferente en función del sitio donde nacen las personas. Entonces, eso fue en el año 70, en el año, no lo mismo ese perro aquí que en África. En el año 76, en el año 76. Del año 76, ahora que surge nuevamente el brote, yo creo que dio tiempo a poder tener una vacuna, en la que se está trabajando intensamente ahora porque ha afectado a personas en Occidente. Es terrible, pero es cierto.
Chantal. Continuamos con otras pocas de preguntas, a ver si nos da tiempo por lo menos de respecto a unas cuantas. Ana nos dice, ¿qué plan hay para recuperar el personal sanitario perdido por la crisis económica? Bueno, en primer lugar, lo más importante es que no se pierdan puestos de trabajo en este momento. Es muy importante porque nosotros tenemos una prioridad absoluta, que además es un compromiso por parte de la presidenta de la Junta, que es recuperar el salario de las personas que están ahora mismo con un 25% menos, que están al 75% de su jornada laboral, que estamos hablando de manera estructural de 8.000 personas en nuestro sistema, que tiene más de 100.000 personas, el sistema sanitario público andaluz. Eso es lo primero, evitarlo, y después ir poco a poco incorporando, como es lógico, a nuevas personas en función de las necesidades, como es lógico. Perfecto. Eva nos preguntaba también, ¿cuándo se dará solución a los profesionales que aprobaron su plaza publicada hace ahora 4 años? Bueno, es un tema que tiene que ver, para las personas que no lo conozcan, con personas que hicieron en 2 hospitales. ¿Se refiere a eso, a Loja y a Alcalá, o se refiere a otra? Exactamente. Sí, que eran hospitales de alta resolución, que se hizo una selección de personal que se tenían que incorporar en función que se implementaran todos los servicios. Como finalmente en esta situación ha habido servicios que no se han puesto en funcionamiento, están pendientes. Ellos sí que es verdad que están en gran medida trabajando con nosotros, pero están esperando la solución. Como es lógico, según que se vayan implementando servicios, se irán incorporando. Perfecto, pues había otra pregunta que iba en ese sentido también. Nos decían, en el 2011 se inauguraba ese hospital en Loja, ¿para cuándo finalmente la apertura? Pues eso es lo mismo, el mismo tema que plantea la anterior pregunta, es igual. No, el hospital está finalizado y funcionando, lo que pasa es que hay servicios de esos centros que no se han puesto en funcionamiento todavía, ¿eh? Entonces eso está pendiente. Sí. Mientras que te sigues mirando y vas destacando algunas preguntas, consejera, estamos bueno, pues inmersos en el mes de la afasia, de los daños cerebrales. Desde el Correo de Andalucía hemos hecho una campaña importante de conocimiento de algunas de estas secuelas que realmente están dejando pues con una incapacidad muy importante a los que están afectados por ella. Se habla que desde la salud pública es cierto que pues se te da un tratamiento, pero que ese tratamiento no se puede mantener en el tiempo para llegar a tener la independencia que las personas necesitan. Nuestro compañero Iñaki lleva 2 meses hablando de afasia, de los ictus, de los daños cerebrales. Os lo dejo un poco ahí abierto a los dos, Iñaki, por si quieres hacer tú también alguna pregunta, pero ¿tenemos sensibilidad de la importancia de todos estos tipos de daños cerebrales? Porque la incapacidad física hay veces que se puede llevar, pero cuando es una incapacidad como la que otorga la afasia, eso es muy complicado. Yo creo que hay un desconocimiento importante, sobre todo a nivel social, hay un desconocimiento importante, por eso es tan importante la tarea de divulgación, la tarea del movimiento asociativo y del movimiento de apoyo de familiares y de las asociaciones de ayuda mutua, porque eso acerca un poco el problema. La afasia finalmente es consecuencia de que te limita muchísimo a la comunicación, te impide, es decir, muchísimas veces sabes que quieres decir algo y no lo puedes hacer, y eso es terrible porque además eres consciente de lo que te está pasando. Sí que es verdad que se dan los tratamientos, pero yo creo que conviene mucho, y de hecho la colaboración que se hace con las entidades, con las asociaciones y demás, sobre todo por concienciar y porque la familia muchas veces se siente impotente y no sabe cómo puede ayudar. Por eso es tan importante ese trabajo compartido del movimiento asociativo junto con el sistema de salud. Yo creo que eso es imposible darle más a las personas con las recaudaciones que tenemos en el estado de bienestar actual, ¿verdad? Bueno, yo creo que en el sistema de salud está muy pautado todo el tipo de tratamientos. Es decir, el tema es que hay un momento en que también hay que implicar a la familia e implicar a la sociedad, porque esto es al final en esta fase, que son consecuencias de, por ejemplo, en un daño cerebral, que al final hay veces que vas a tener toda la vida un problema, finalmente tienes que convivir, y para eso es necesario que todo el mundo se implique, la familia, las asociaciones, el sistema. Antes, Iñaki, de que empieces a comentar, para las personas que hayan estado viendo las imágenes que estamos poniendo en pantalla,
Les recuerdo que pertenecen a una exposición Rompiendo los Silencios que tiene lugar aquí en el Cortijo de la Gota de Leche, avenida Kansas City, calle Aviación 14, por si alguien todavía se quiere pasar, de una veintena de artistas que han donado sus obras para hacer público, darle voz a los sin voz y, bueno, pues lo que está diciendo la consejera, divulgar una secuela que afecta a 70.000 personas, pues simplemente aquí en Andalucía. Iñaki. Precisamente el segundo bloque de la jornada de esta tarde se ha centrado precisamente en daño cerebral, en este problema de incomunicación que es la afasia, esta secuela que sufren muchas personas, sobre todo en la mayoría de casos por un ictus, pero hay otro tipo de factores, y se ha llegado a muchas conclusiones. Ha estado la Asociación Ayuda Afasia de Madrid, ha estado por supuesto ARPA de Sevilla, ha estado también la Asociación Crecer, han estado hablando de todo, pero la noticia ha llegado justo al final cuando el presidente del Grupo Empresarial, Moreira y Vallejo, Antonio Moreira Vallejo, pues ha anunciado la contribución de la Fundación para una cátedra de afasia. Creo que ese es el aporte que hace falta, ese granito de arena por parte del sector privado. Un poco contribución de todo, creo que va en línea de lo que decía. Yo lo que comenté hoy al inicio de la jornada es lo importante que es en investigación la colaboración con el mundo de la empresa y con la colaboración público-privada y el mecenazgo social. Yo creo que el trabajo que se plantea la Fundación Moreira Vallejo con las propias jornadas de hoy y también este trabajo en el entorno de la afasia desde el punto de vista del conocimiento, es decir, a nivel de la universidad, porque en investigación sin universidad no seríamos nada y por lo tanto, es decir, universidad, sistema de salud, empresa, es un triángulo importante y porque finalmente la única manera de avanzar es unir los esfuerzos de todos. Siempre, casi como en todo. Chantal, la última oportunidad para que la consejera le conteste 3 preguntas. Vamos a ver. Preguntas, vamos una por una. Venga, la primera, Lucía nos pregunta si la sanidad y la educación, que es lo más importante, se están desintegrando, ¿se recuperará algún día el alto nivel que teníamos anteriormente? Bueno, yo creo que en Andalucía se está haciendo un esfuerzo importantísimo por mantener los pilares del estado del bienestar y estos dos son básicos, junto con las pensiones que más competencia del Estado y con los servicios sociales, pero estos dos son básicos. Eso se ve en los presupuestos, por eso es fundamental mantener los presupuestos en esta materia. Y finalmente, cuando hay que hacer contención en el gasto, en hacerlo en cosas que no tenga que ver con la prestación del servicio directamente. Yo creo que eso es lo importante, es decir, el compromiso pasa por tener los presupuestos adecuados y por mantener tal como está y por mantenerlo además en una situación de verdad. Es decir, mantener la universalidad del sistema de salud, por ejemplo, ha supuesto que 30.000 personas en el 2013 no hubieran estado atendidas si nosotros no la hubiéramos tenido universal. 900.000 personas en España se quedaron sin asistencia sanitaria y eso hay que decirlo. A mí me gusta vivir en un país en el que todo el mundo puede por tener eso es su importante. asistencia sanitaria, aunque tenga que pagar impuestos por ello. Prefiero pagarlo para eso y no para otras cosas. Pero a la gente además le pasa eso, es decir, que no le importa pagar, sí. Para terminar ya la última, que muchas de las preguntas van en este sentido. Pilar nos dice, ¿qué se va a hacer finalmente con estos contratos a los eventuales al 100% en febrero, que hasta ahora están al 75%? Yo sé que te decía en una nota de prensa precisamente que se van a formalizar a lo largo del 2015. Sí. Si pudiéramos avanzar alguna fecha más. Yo lo que creo es que cuando pregunta Pilar cuando pregunta por algún supuesto muy concreto, que como es lógico es difícil porque tendría yo que saber exactamente el caso exactamente. Lo que sí es cierto es que nosotros en principio vamos a ir a lo largo del 2015 ampliando del 75 al 100% la jornada del trabajo y por lo tanto el salario. Y después el compromiso que nosotros habíamos adquirido era que renovaríamos los contratos ampliando hasta un año la contratación. Yo creo que se refiere a eso, sí. Pero eso va combinado con la ampliación del 75 al 100, por eso debe ser un caso muy puntual, que como ella puede entrar en mi Twitter me lo tiene que preguntar, que yo después ya lo veo, más particularmente.
Perfecto. 11 menos 5 de la noche. Yo también tengo una pregunta que me la lanza mi pediatra, bueno, la de mi hijo, yo ya soy mayorcita, con el tema del niño sano. Niño sano hasta los 14 años, todo el mundo está muy contento de poderlo plantear, pero harían falta 400 pediatras más, se supone. ¿Tenemos capacidad, consejera? Bueno, esa es una estimación que se ha hecho, que no la ha hecho el propio sistema. Es decir, en primer lugar, lo que hay que empezar es a aplicar la medida y en función de las necesidades iremos cubriéndolas, claro, porque tampoco sabemos. Es decir, nosotros inicialmente estamos atendiendo ahora hasta 0,4 años, incluso hasta 6, en torno a unos 80.000 que nos entran al año. Al pasar a los 14 se ampliarán. Vamos a ver cómo va evolucionando todo y en función de las necesidades lo vamos a ir cubriendo. Perfecto, Iñaki. Sí, me queda una pregunta. Estamos en el mes de octubre. Sí. Se habló que el Hospital de Virgen Macarena iba a completar su plan de urgencia. Sí. Para saber cómo se está desarrollando este plan de urgencia. Bueno, ya ha pasado algo que cuando salió ahí una chica hablando, a mí me gusta que ya ha centrado el tema. Es decir, que ella ha dicho, te ven el primer cribado se hace, el compromiso era hacerlo en 5 minutos y se establece la gradación en cuanto a la situación que está. Y ella te dice, bueno, como me dolía el hombro, ella dice, bueno, por eso que no estaría tan grave me tuve que esperar más tiempo. Eso ya es un análisis de conciencia real, ¿no? De conciencia y de diferenciación y de apreciación por parte de la gente cuando llega allí. El Macarena ha mejorado muchísimo su urgencia en cómo lo ha organizado y finalmente está bastante mejor. Es verdad que cuando hay el repunte de la gripe vamos a ver cómo funcionan las urgencias. La idea es que con el plan de urgencia que hemos establecido se empiecen a corregir todos los elementos que para nosotros fueron el año pasado, que nos generaron una inquietud y que tuvimos que ponernos manos a la obra, ¿no? Yo creo que lo importante es, en primer lugar, que cuando las personas tengan que ser hospitalizadas y estén en la observación, no estén más de 24 horas, que era el compromiso que también tenemos en el plan de urgencia, y que las personas que entran, que son del nivel 1 y 2 de gravedad, directamente entran en el circuito sin necesidad de volver a la sala de espera y acelerar el proceso del resto de los grupos. También es cierto que nuestra idea es que las personas puedan salir también de las urgencias con la cita ya para su especialista en caso de que tengan que ir al especialista, y en eso estamos también trabajando. Entonces hay determinados elementos que creemos que van a mejorar sensiblemente este tema. Consejera, transmite usted la sensación de que realmente se cree lo que está diciendo, y eso a mí como periodista y como ciudadana me da de verdad, me da una alegría, porque espero que eso sea también lo que los telespectadores estén viviendo en su casa. ¿Nos tenemos que sentir orgullosos de verdad de la sanidad de Andalucía? Sí, yo creo que sí. Nos tenemos que sentir orgullosos del sistema y nos tenemos que sentir orgullosos de los profesionales y de las profesionales de salud. La verdad, el grado de satisfacción que tiene la gente con sus médicos, con las enfermeras, con los profesionales es elevadísimo, un 90 y tantos %, y es verdad el grado